Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues hoy con un tema que ha venido dándose la información esta semana, desde finales de la semana pasada, y ha venido un tema discutiéndose otra vez alguna información errónea en las redes sociales, alguien comenta algo, se vuelve viral y esa información resulta al final que es falsa o es parcialmente cierta, ¿no? Y estoy hablando hoy acerca de la constancia de situación fiscal que se ha manejado, que el SAT va a eliminar la constancia de situación fiscal, que ya no va a haber eso, que va a ser sustituida por otro documento que se llama cédula de identificación fiscal o cédula de datos fiscales, que al final es lo mismo. En fin, en realidad es que son dos documentos diferentes y la confusión viene, creo yo, por el hecho de que el SAT las emite en un mismo documento. Es decir, toda aquella persona física o moral que realiza una actividad económica, que realiza una actividad sujeta a que las leyes fiscales le imponen la obligación de que tenga que presentar alguna declaración ante el fisco, está obligado a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí surge todo esto. Entonces, si yo realizo una actividad económica, tengo que darme de alta, o sea, inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes. Eso es una regla general, ¿no? Y es algo que existe en nuestro país desde hace muchísimos, muchísimos años. Ahora bien, ¿en dónde va evolucionando esto? Pues evidentemente en el tema electrónico. En el tema electrónico porque con la entrada en vigor allá en 2022, donde comenzó a generar la versión 4.0 de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet, de los FDIs, ¿no? De lo que anteriormente se conocía como facturas, estos FDIs en 2022, repito, sufrió una modificación que entró en vigor ya de una manera plena y obligatoria allá por abril del 2023. Y esta versión 4.0 de este sistema para el CFDI trajo como novedades el hecho de que para poder emitir un CFDI, el emisor debe contar con unos datos del receptor. ¿Qué datos son esos? Bueno, evidentemente el Registro Federal de Contribuyentes, por supuesto, pero también el régimen fiscal al que está sujeto el que va a recibir, ¿no? el CFDI. Y también el código postal. Digamos que son los tres datos fundamentales que si una persona quiere recibir un CFDI, se lo tiene que dar, esos datos se los tiene que proporcionar a la persona que va a emitir el CFDI. Bueno, esto provocó, ¿no?, que en ocasiones las personas que solicitaban la emisión del CFDI no tenían sus datos o bien no tenían sus datos correctos. Entonces, en la práctica, porque no es algo que realmente esté regulado, en la práctica comenzó a solicitarse la constancia de situación fiscal. Es decir, si tú quieres que yo te emita un CFDI, me tienes que proporcionar tu constancia de situación fiscal. Que, dicho sea de paso, no tiene vigencia. Ese es otro punto. En la práctica también, en las prácticas comerciales comunes, se ha dado a que es muy socorrido el plazo de 3 meses. ¿De dónde salió el plazo de 3 meses? A alguien se le ocurrió decir que pues si no me das una constancia de situación fiscal que tenga cuando menos emitido 3 meses de antigüedad, entonces no te voy a hacer el trámite, no te voy a hacer tu CFDI, en fin, no te voy a admitir ese documento, no te voy a otorgar un crédito bancario, en fin, se dio en la práctica esos 3 meses. Realmente ese documento no tiene
una vigencia. Si mis datos siguen siendo los mismos, yo le tengo que dar al emisor del CFDI o ante quien vaya a hacer el trámite esa constancia. Sin embargo, también se ha dado en la práctica esta situación. Ahora, alguien dice que la constancia de situación fiscal va a desaparecer y eso se vuelve viral, repito, ¿no? Entonces, realmente no es así. Realmente las autoridades fiscales no han dicho nada al respecto y yo no creo que eso vaya a desaparecer porque es un documento en el que están todos los datos para poder, a mí como contribuyente, no al que va a emitir un CFDI, sino a mí como contribuyente y a la autoridad fiscal, todas mis obligaciones, mi domicilio, mi representante, a qué regímenes fiscales estoy sujeto, en fin, hay una serie de datos ahí, ¿no?, que son importantes tanto para la autoridad como para nosotros. Ahora bien, ¿dónde surge entonces la confusión? La confusión es que hace un par de años, ¿no?, allá por 2023 también, el Servicio de Administración Tributaria pone esta cédula de datos fiscales, que es una cédula que contiene un QR, un código de barras de un Quick Response, ¿no?, de respuesta rápida, en donde vienen esos datos. ¿Qué datos? Los esenciales para emitir un CFDI. Es decir, el Registro Federal de Contribuyentes, el régimen o regímenes fiscales a los que estoy sujeto y mi código postal, que son, repito, los esenciales para que me emitan un CFDI y no tenga yo que proporcionar la constancia de situación fiscal, que son datos muy amplios y además sensibles, ¿no?, que caben normalmente en 2 o 3 hojas y que, bueno, también estar circulando esa información de mi parte como contribuyente no es lo ideal. Surge así esta cédula de datos fiscales. Yo creo que entonces lo que debemos de hacer todos como contribuyentes es sustituir el uso de esa constancia de situación fiscal que trae muchos datos y, repito, datos sensibles, por esta cédula de datos fiscales o de identificación fiscal que trae los datos esenciales para hacer el CFDI. De tal manera que cuando yo vaya a solicitar un CFDI o quien va a emitir un CFDI solicite, en lugar de la constancia de situación fiscal, la cédula de datos fiscales. Al momento de que se escanea ese código de barras, nos lleva hacia el portal del SAT y ahí podemos verificar que efectivamente los datos que me están proporcionando son los reales. Tiene una doble función, ¿no? Por un lado, que me muestren los datos y por otro lado, que yo como emisor del CFDI pueda emitir y pueda comprobar que los datos son los correctos. Entonces, bueno, amigos, Jorge, yo creo que lo importante aquí es considerar el hecho de que son documentos que existen desde hace mucho tiempo, son documentos que seguramente, ¿no?, con toda certeza se puede decir que van a seguir existiendo y que lo que puedo recomendar es que se cambie el uso del documento, ¿no? En lugar de que, repito, se proporcione la constancia de situación fiscal para emitir un CFDI, que se proporcione la cédula de datos fiscales. Muchas gracias a Mauro Villalobos con el comentario empresarial. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.